Bien, buenas tardes de nuevo a todo. Vamos a continuar trabajando ahora con la en materia de bases de datos NoSQL y vamos a seguir hablando acerca de MongoDB. El día de ayer estuvimos hablando un poco acerca de cómo funciona el Aggregation Framework y de hecho trabajamos, voy a entrar a Mongo. De hecho trabajamos con el primero de los operadores, que en ese caso era el operador $project. El operador $project. Que vimos que al igual que lo hace con el comando find, el operador $project sirve para establecer en ese caso una proyección haciendo uso del Aggregation Framework. Y de hecho vimos un pequeño ejemplo el día de ayer utilizando el operador match. El otro operador que empezamos a ver con algunos ejemplos el día de ayer fue justamente esto, el operador match. Entonces, si vemos un ejemplo completito, vamos a usar school. Si trabajamos con un ejemplo completito de este operador, vamos a ver que si le ponemos el Aggregation Framework y acá adentro empezamos a colocar en ese caso la parte de la información, podemos utilizar el operador match, y este básicamente sirve, como lo mencionamos el día de ayer, para poder colocar una condición. O sea, yo puedo colocar acá, por ejemplo, edad, dos puntos, que sea igual a 22. Y no tenemos ninguno. De hecho, este match lo puedo dejar así vacío, y eso significa de que pues no establecemos ninguna condición. Vamos a ver, tenemos de 30, tenemos uno de 30, dos de 30. Entonces podemos ponerle, por ejemplo, acá que la edad sea igual a 30, y ahí ya nos aparecen los dos documentos. Entonces básicamente el match funciona igual como la sintaxis que ya vimos y hemos utilizado con el find. Podemos hacer uso ahí dentro de los operadores OR, el operador AND, el operador NOT, cualquiera de todos los operadores que ya hemos utilizado bajo las mismas expresiones, el operador mayor que, menor que, el NOT, etcétera. Todos esos los podemos utilizar también dentro del operador match. O sea, básicamente es como una extensión, pero ahora utilizando el Aggregation Framework, que como lo mencionamos el día de ayer, pues sirve para que nosotros podamos establecer tubería. En ese caso acá, ya que hemos colocado este primer elemento, que sería el match, podemos ahora, por ejemplo, colocar el project, y dentro del project ya podríamos colocar en ese caso los datos que nosotros queremos que aparezcan. Por ejemplo, queremos que aparezcan los nombres, queremos que aparezcan los apellidos y queremos que aparezca la edad. Y si notan, pues ahí aparecen solamente los datos que nosotros hemos especificado. Ahora, puedo cambiar el orden. Digamos así como lo hicimos el día de ayer, yo puedo poner, por ejemplo, db.usuarios.aggregationFramework, y en este caso colocar primero la parte de la proyección. Puedo poner el project y aquí ponerle, por ejemplo, que yo quiero mostrar los nombres 2.1, los apellidos 2.1 y la edad 2.1, y luego después de eso colocar el operador match y decirle en este caso que dentro del operador match la propiedad que vamos a colocar es que la edad sea igual a 30, por ejemplo. Entonces, si se dan cuenta, el resultado es exactamente el mismo. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es de esas dos opciones funciona mucho más rápido, funciona mucho más eficiente? Si lo analizamos un poquito, por ejemplo, esta última opción, si yo tengo, imaginémonos, tengo 100.000 documentos. En esos 100.000 documentos, yo lo primero que hago es que de esos documentos solo sustraigo los nombres, los apellidos y la edad. Cuando ya tenemos esos tres campos,
luego a esos tres campos les aplico un filtro y le digo que la edad es igual a 30, significa que voy a obtener la colección completa. Voy a sustraer la colección completa y a esa colección completa le voy a aplicar un filtro. Mientras que en la primera opción donde teníamos primero el match, ¿qué es lo que va a suceder? Que en el match primero de los 100.000 documentos, vamos a sustraer nada más aquellos documentos que la edad sea igual a 30 y luego después de eso le vamos a aplicar la proyección. Entonces aquí el proceso lógicamente va a ser más rápido en comparación a este. Así que ahí nosotros tenemos que sopesar cuál es la que nos conviene más. Porque puede ser que en el proyecto yo necesite realizar algún tipo de cálculo para después hacer un filtro. Entonces ahí sí estoy obligado a utilizar primero el proyecto. Pero si no necesito realizar un cálculo, entonces me sale mucho más fácil primero hacer uso de el match primero y posteriormente la proyección, si lo queremos ver de esa manera. Ahora, lo que vimos el día de ayer, ¿qué pasa si por ejemplo yo quito la edad de esta parte de acá? Ahí ya no funciona porque en ese caso digamos que el resultado del proyecto ya no lleva los nombres y los apellidos, así que cuando yo hago el match ya no voy a encontrar ese campo, por eso el resultado es vacío. Pero si lo hacemos al contrario, por ejemplo, si lo hacemos al contrario, si digamos ponemos primero el match y después quitamos la edad del que tenemos como resultado, ahí sí vamos a obtener nombres y apellidos, aunque la edad no aparezca, pero el filtro sí funciona porque primero aplicamos el match, ese llevaba todos los campos que tienen los documentos y a ese le hicimos una proyección y ya pudimos solamente visualizar lo que nosotros necesitábamos. Como les mencionaba, pues ahí depende mucho de cómo nosotros lo vayamos trabajando. Vimos también el día de ayer qué pasaba si por ejemplo si nos creábamos un campo nuevo. Yo les decía aquí qué pasa, por ejemplo, si yo quiero crearme uno que se llame edad nueva y le ponemos que edad nueva iba a utilizar el operador add y este operador add necesita un vector y le vamos a enviar el campo edad coma 10, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, nosotros queremos ahora hacer un match con ese nuevo campo? Ahí sí ya funciona porque, pues, primero en el project, aunque el campo no existe, en la colección yo lo creo con este cálculo y ya ahora ya puedo hacer un proceso de filtro en el otro lado. Aquí ya tendría que poner que la edad sea igual a 40 y ahí aparece, vean, aparece la edad y la edad nueva ya aparece filtrado. Como en ese caso necesitábamos un elemento más, entonces tuvimos que agregarle primero en la proyección ese elemento más y después trabajar con la parte del match. Vamos ahora a ver algunos ejemplos. Vamos a utilizar ahora el operador group del Aggregation Framework. Se torna ya un poquito más difícil de poderlo comprender, así que lo vamos a ir viendo por partes. Dentro de cada documento vamos a ir analizando parte por parte para que entiendan mucho mejor cómo se aplica. Lo primero que vamos a hacer vamos a ver en qué lo podemos aplicar dentro de usuarios. Imagínense que en el Aggregation Framework vamos a sustraer de acá solamente la dirección. Vamos a ver la dirección y vamos a quitar el ID solamente porque no necesito verlo. Vean, hay dos documentos que no tienen ciudad, solamente tienen los primeros 4 y hay 2 que están vacíos. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a rellenar estos dos con dirección, estos dos finales, para que nos pueda servir en ese caso la parte de el comando o la aplicación del grupo. Vamos a revisar cuáles son los que están vacíos. db.usuarios.find. Bueno, de hecho lo podemos hacer en la proyección. Aquí sí voy a necesitar el ID y ahí sí nos vamos a dar cuenta cuáles no están vacíos. Digamos, este es uno de que no está vacío y este es otro.
Entonces vamos a ponerle un db.usuarios.update1. En el caso de las actualizaciones, si la tenemos que hacer con el update one, ahí sí ya no funciona en este caso el project. Entonces voy a copiarme esto. Y le vamos a poner dirección, dos puntos. Teníamos la libertad, por ejemplo, la libertad. Eso se vamos a poner a uno de ellos. De ahí vamos a hacer lo mismo que para el otro Object ID. Voy a copiar el Object ID. Y en la dirección teníamos Santa Ana Sur. Y listo. Vamos a ver ahora con el Aggregation Framework cuántos nos aparecen. Ya nos aparecen todo el documento: Santa Ana Sur, Sonsonate, La Libertad, Huachapán, La Libertad y Santa Ana Sur. Entonces imagínense que ahorita solo tengo 6 documentos, pero imagínense que tenemos 30, la población de todo El Salvador. Eran aproximadamente 7 millones de habitantes. Entonces imaginémonos que tenemos la base de datos con 7 millones de habitantes y en este momento nos están pidiendo que nosotros saquemos cuántos habitantes hay por cada ciudad. Imaginemos que ese campo que se llama dirección ya no se llama dirección, sino que se llama ciudad. Entonces necesito saber cuánto es la cantidad de habitantes que tenemos por ciudad. Entonces ahí es donde ya entra en función el Aggregation Framework con su operador group. ¿Cómo funciona? Le voy a poner el Aggregation Framework y aquí voy a colocar el primer elemento, que sería el $group, y en el $group le voy a decir que, vean, este tiene una sintaxis. El primer elemento que agrego es el 2.id, y en este 2.id yo le voy a decir por qué campo yo necesito hacer el proceso de agrupación. Entonces voy a decirle que el que voy a agrupar es el campo dirección. Cuando ya tenemos creado el ID, el siguiente campo que voy a crear es, digamos, el total. Ahí voy a decirle cuántos son los habitantes que yo necesito totalizar. Para hacer ese proceso de ir totalizando, cuando yo quiera contar, si lo queremos ver de esa manera, la forma de hacerlo es utilizar el operador sum y ponerle el valor de 1. Entonces ese lo que va haciendo es que va por cada, digamos, valor que se vaya acumulando, va a ir mostrando en este caso ese contenido. Si le damos enter, van a notar que ahora dice La Libertad aparece con un total de 2, Sonsonate tiene 1, Aguachapán tiene 1 y Santa Ana Sur tiene 2. Entonces ya hemos hecho el proceso de agrupación. Esto es bastante similar. Si lo queremos comparar con SQL, es como que ustedes hayan escrito un select dirección, coma, con asterisco from usuarios, por ejemplo, grow by dirección. Es lo mismo que tenemos en SQL, pero ahora colocado sobre el Aggregation Framework en MongoDB. digamos que es como obtener los mismos resultados, pero utilizando en este caso otro modelo de sintaxis. Entonces vamos a seguir utilizando el Aggregation Framework. Si se dan cuenta, aquí en la parte de dirección a mí pues no me gusta mucho porque dice justamente dice ID y no debería de decir ID, debería de decir ciudad, por ejemplo, para que se pueda renombrar. Entonces aquí ya es donde entra lo que yo les mencionaba, el uso de tuberías. Como este resultado lo que hace es agrupar en este momento, agrupar los valores. Entonces ahora que yo ya tengo agrupados los valores, el siguiente paso es renombrarlos con una proyección. Entonces lo que haría en esta parte de acá es ponerle otro operador, ponerle el $project, dos puntos,
Y acá lo que haríamos es decirle que en el caso del project voy a utilizar el campo ciudad, dos puntos, y este le voy a decir que va a ser igual al -id, el $-id. Y luego le digo que necesito mostrar el campo total 2.1, y con eso ya tendríamos en este caso la parte de la proyección. Si le doy enter, van a notar que aparece total y ciudad, aunque sigue apareciendo el guión bajo ID. Así que lo que vamos a hacer es ocultarlo. Le pongo -id 2.0. Y si notan, ahora ya dice ciudad, Sonsonate, total 1, Aguachapán, total 1, La Libertad, total 2 y Santa Ana Sur, total 2. Con eso ya hemos creado en este caso un proceso de agrupación. Lo que hace este es agrupar valores repetidos, si lo queremos ver de esa manera. Como ya vimos de que en el resultado previo que teníamos, Santa Ana Sur está repetido con este otro Santa Ana Sur, como su nombre lo dice, lo que hace es agruparlos, hacerlos una sola fila. Lo mismo que La Libertad está repetido, la convierte en una sola fila. Pero en ese proceso de convertirlo en una sola fila, puede hacer cálculos como sumar, o sea, calcular la cantidad de elementos. Podemos hacer cálculos como calcular la media aritmética, por ejemplo, calcular cuál es el valor más alto, cuál es el valor más bajo, etcétera, etcétera. O sea, podemos hacer cálculos bastante complejos. Construyamos ahora otra colección que tenga datos más complejos para que podamos crearnos con el group algunos elementos un poco más difíciles. Voy a crear voy a limpiar esto. Voy a crear una colección que se va a llamar ventas, y en esa colección ventas le vamos a insertar varios artículos. Entonces aquí, como voy a poner van a ser varios, va a ser un vector, y en ese vector abrimos llaves. Voy a escribir el campo código, que va a ser igual a 1, luego el campo producto, que va a ser igual al primero que le voy a poner es camisas, por ejemplo. Luego el campo total, cuánto cuesta en ese caso las camisas, le voy a poner que cuestan $12, y le voy a poner un descuento de el 5%, por ejemplo. Descuento del 5%. Le vamos a poner aquí para que nos salga bien el total, le voy a poner 20. Un descuento del 5%. Le pongo una coma y ahora voy a agregar otro documento. Le voy a poner el código 2.2, el producto, 2 puntos, digamos que compramos un reloj. El total de ese reloj son, digamos, 40. Es un reloj no tan caro. Y el descuento que le aplicamos a este va a ser el del 2%. Vamos a ver si todo lo tenemos bien. Coma. Y ahora vamos a crearnos otra vez el código 3. Para el código 3 el producto va a ser, digamos, zapatos Nike. Aquí le faltan unas comillas. Los zapatos Nike cuestan, imagínense, $80. Digamos que están en rebaja. Y le vamos a hacer un descuento del 6%. Vamos a ver si no nos equivocamos. Productos, zapatos Nike, total 80, descuento del 6%. Ok, le ponemos una coma y vamos a agregar ahora el siguiente producto. Sería el código. Voy a repetir en este caso el código 2. El código 2 es un reloj. Le voy a poner producto. El total del reloj
aquí lo vamos a dar en 35, por ejemplo. Y el descuento fue de arriba, le hicimos un 2%. Aquí le vamos a hacer un 1%, por ejemplo. Vamos a agregar otro documento. Digamos, el código va a ser ahora el código 1. El producto va a ser una camisas. El total para este arriba nos costó 20. Entonces le vamos a poner siempre 20. Y el descuento acá arriba le pusimos 5. Aquí le vamos a poner, digamos, 4%. Ok, quiero ver qué nos falta. Vamos a poner otra vez el código 3. Código 3, el producto sería, en ese caso, el código 3 era zapatos Nike. Vamos a poner zapatos Nike. El total le vamos a poner, eso costaba 80. Y el descuento, aquí le vamos a poner 4. Y vamos a agregar otra vez el código 1, que el producto es camisas también. El total aquí siempre le vamos a poner que nos costó 20. Y el descuento, digamos que aquí le vamos a poner que es un 2%. Entonces con eso ya hemos rellenado una colección completa con todo ese montón de datos. Voy a cerrar los corchetes y vamos a cerrar el paréntesis, y con eso debería insertar los documentos. Y listo, ahí tenemos ahora la colección con un total de 7 documentos con los cuales vamos a empezar a hacer algunos cálculos. Vean que esta es como una venta muy sencilla, o sea, no tenemos demasiados datos, es una venta muy simple, pero lo interesante de esto van a ser los tipos de consulta que nos podemos generar a partir de todos esos datos que acabamos de utilizar. Más adelante, en las próximas clases, vamos a utilizar una de las bases de datos que ya tenemos, que hemos importado, que tienen información de ventas, donde vamos a poder hacer algunos cálculos muy interesantes. Pero por el momento, acá solamente para tener una idea, con estos 7 documentos que acabamos de insertar, vamos a crearnos las consultas más simples. Vamos a empezar por lo más fácil. Quiero saber cuántos productos hemos vendido de cada uno, cuántas veces se ha vendido cada producto, cuántas veces se vendió camisa, cuántas veces se vendió reloj, cuántas veces se vendió zapatos, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle db.ventas.aggregation framework y vamos a empezar a hacer el proceso de agrupación. Entonces le pongo group, y si se recuerdan, el primer elemento del group siempre es el _id, y en ese _id le digo por qué campo es el que yo quiero agrupar. Por el momento el campo que voy a agrupar es el campo código, y después de eso le ponemos una coma, ponemos, digamos, aquí número vendido, que sería el campo, y le agregamos el operador sum. Con eso básicamente lo que estamos haciendo es comparando o determinando cuántas veces se ha vendido cada producto. Si le damos enter, van a notar que, por ejemplo, el producto 1 se vendió 3, el producto 3 se vendió 2 y el producto 2 se vendieron solamente 2. Vean, ahí están generados estos documentos. Ahora, ¿qué pasa si a esto yo le quisiera agregar? Porque solamente he puesto 1, 3 y 2. Yo le quisiera agregar, en ese caso, también el nombre del producto. Vean que aquí ya va cambiando un poquito más. Le voy a poner ventas.aggregation framework. Voy a agregar el código del producto. Entonces aquí ya vamos a hacer la consulta un poquito más compleja. Le voy a poner siempre que el operador que vamos a utilizar es el operador group, ¿ok? Y aquí es lo interesante, en el _id, aquí le colocábamos 2 puntos y entre comillas le colocábamos el campo. Pero como ahora yo necesito colocar varios campos, entonces lo que voy a hacer es abrir llaves. Lo voy a poner como un subdocumento.
Y en ese subdocumento le voy a decir que el campo primero con el cual lo voy a agrupar es el código. Le ponemos entre comillas dólar código. Y el otro campo por el cual lo voy a ocupar es el producto. Entonces le ponemos entre comillas dólar producto. Ok, hasta ahí está bien. Entonces esta llave representa en ese caso el ID. Después le ponemos coma y le ponemos número vendido, dos puntos, y usamos siempre el operador suma. Vean que la diferencia ahora es que ya tenemos nuestro proceso, tenemos que el ID es un campo compuesto. Voy a agruparlo por el código y voy a agruparlo por el producto. Veamos el resultado que vamos a obtener. Si le damos enter, ahora van a notar que ya aparece que es el código 3, que son zapatos Nike, se vendió 2 veces. El código 2, que es el reloj, se vendió 2 veces. Y el código 1, que es camisas, se vendió 1 y camisas se vendió 2. Ahora, ¿por qué camisas aparece 2 veces? Y esto yo lo puse adrede, o sea, yo me equivoqué adrede de colocar en ese caso camisas con la C minúscula. Si se dan cuenta, en el proceso de agrupación, como ahora yo voy a agrupar por 2 campos, ya no solamente por el código, en la primera consulta agrupábamos por el código. Y aquí, pues, lógicamente el código era único, entonces se repetía o en ese caso convertía ese valor en una sola línea. Pero ahora estamos utilizando 2 campos. En esos 2 campos, para que los convierta o los agrupe en una sola línea, deberían de ser exactamente iguales. Pero en el caso de camisas y camisas, se convierte en un valor totalmente distinto. Entonces, ¿qué podemos hacer para solventar este problema? Pues en este caso, lo primero que podemos hacer es convertir el campo productos a mayúsculas. Y de esa manera evitamos el proceso de que se confunda. Entonces lo vamos a ir haciendo por partes. Aquí necesito primero hacer una proyección. Entonces le voy a poner, aquí era ventas. Ventas, le ponemos el Aggregation Framework. Ponemos el Aggregation Framework y el primero que vamos a utilizar es el operador Project. Y en ese operador Project, ahí vamos a colocar primero el código. Yo necesito el código 2.1. Ok. Necesito el producto. Pero ahora el producto que yo voy a generar, ya le tengo que decir que lo quiero convertir en mayúscula. Entonces le voy a poner el operador tuper, que es el que vimos el día de ayer. Y adentro, entre comillas, ya le ponemos el campo, que sería producto. Entonces ahí ya lo va a convertir en mayúsculas. Y después de eso necesitábamos el total 2.1 y necesitábamos el descuento 2.1. O sea, lo voy a ejecutarlo así como está para que podamos ver el resultado y después vamos analizando el resto de la información. Entonces si le doy enter, van a notar que ahora el producto ya aparece camisas en mayúscula, zapatos en mayúscula, camisas en mayúscula, como yo lo necesito. Entonces ya tenemos el primer resultado. Ahora, ese resultado, ahora se lo voy a enviar como entrada al siguiente elemento, que sería en este caso el group. Entonces en el group ya le digo que ahora lo que yo necesito es agruparlos. Le pongo guión bajo ID y aquí sí ya le especificamos que el grupo va a ser por 2 campos. Ponemos el código, 2 puntos y le ponemos dólar código, coma, y luego el producto, 2 puntos, dólar producto, y luego afuera colocamos el número de elementos vendidos. Entonces aquí le ponemos número de vendidos, número vendido, 2 puntos, ponemos el operador sum, 2.1. Entonces ahora en la sintaxis a partir del segundo elemento es igual. O sea, yo agrupo y en este caso le digo que los 2 elementos por los que lo voy a agrupar es el código y el producto. Y luego le calculo el número de vendidos colocando en este caso el operador sum. Si ahora le damos enter, van a notar que ahora sí dice el 1 es camisas, el 2 es reloj y el 3 es zapatos Nike. Con eso ya tenemos calculados todos los elementos que nosotros necesitamos colocar. Pero nos hace falta algo más. Digamos que yo necesito ahora también totalizar la cantidad de dinero. Digamos que
este total necesito sumarlo, sin el descuento, solo el total. Digamos que tenemos que sumar el 20, el 80, el otro 20, el 35 y así sucesivamente. ¿Cómo podemos hacer para realizar ese proceso? Aquí en número de vendidos, que le pusimos en este caso un sum, puedo colocarle una coma, es decir, una coma, y aquí le vamos a poner total vendido, dos puntos. ¿Y cómo hago para calcular el total vendido? Lo mismo, utilizamos el operador sum, solo que ahora en lugar de ponerle 1, le digo que el campo que voy a totalizar es el campo total. Entonces él se va a encargar de ir sumando los valores que tengamos y mostrarlos como resultado final. Y si se dan cuenta, ahora ya tenemos que de reloj se vendieron 75 zapatos Nike, como eran 2, 160, y de camisas, como eran 3, 60. Entonces automáticamente lo logramos modificar. Todavía nos hace falta algo más, porque pues ahí digamos de que no están como muy bonitos los valores, porque en la parte del ID dice código y en la parte de producto dice zapato, pero está como dentro de un subdocumento. Para ponerlo más bonito, ya vimos que en este caso la primera proyección hace el cálculo de conversión, la segunda hace el cálculo de proceso de agrupación. Entonces yo puedo agregar ahora una tercera proyección, un tercer elemento. Puedo ponerle $project. Si se dan cuenta, le hemos ido creando parte por parte. Entonces en ese $project ya le puedo decir que lo que yo quiero hacer es mostrar, por ejemplo, el campo código, dos puntos, y ese código va a ser el campo _código punto código, que es como lo teníamos anteriormente. Si se recuerdan, en el resultado aparecía, aquí ya no lo vemos, aparecía código. Ahora necesito también el producto, entonces le voy a poner producto, dos puntos, y entre comillas, _id punto producto. Y luego necesitamos poner el número vendido 2.1 y el total vendido 2.1. Entonces ahora ya le vamos a dar forma a la proyección. Ya aparece en ese caso los valores como nosotros los necesitamos. Solo necesitamos ocultar el ID. Entonces le pongo _ID 2.0 y ya se ve mejor. Ahora dice producto, código del producto 3, producto zapatos Nike, y arriba aparece total vendido y el vendido. Este del orden en que aparecen los campos lo vamos a arreglar más adelante. Hay un operador de Aggregation Framework que permite indicar el orden en que deben de aparecer los elementos. Aquí los va colocando en el orden en que se van creando, como si los elementos ya existen, y vamos a calcular uno nuevo, entonces se lo va agregando al final, como que creáramos una nueva colección. Por eso es que aparecen así al final. Pero lo que nosotros necesitamos es que se representen como datos. Bien, con eso ya tenemos especificados, digamos, los totales. Ya puedo saber cuántos productos vendí y el total de dinero que vendí por cada producto. Pero ¿qué pasa con los descuentos? Analicemos el primer documento. El primer documento dice que fue una camisa que se vendió en $20 y que se le hizo el 5% de descuento. ¿Cómo hacemos nosotros para calcular cuánto fue el descuento que se le aplicó? Normalmente lo que hacemos es multiplicar 12, eso multiplicado por 5, pero ese 5 se representa es un valor en porcentaje que está representado como entero. Entonces hay una manera de convertir ese porcentaje a decimal. Lo que hacemos es dividirlo entre 100. Entonces con eso me va a dar, perdón, aquí era 12, era 20. Con eso me va a dar lo que me representa el 5% de descuento. Si se dan cuenta, me dice que es $1. Ahora, yo necesito restarle a este elemento, necesito restarle ese $. ¿Cómo voy a hacer para restarlo? Pues normalmente lo que haríamos sería a las 20 le vamos a restar, en este caso,
le vamos a restar lo que tenemos del 20 multiplicado por el 5, eso dividido entre 100. Eso dividido entre 100. Si le damos enter, ahí ya me sale el total. Esa es una manera en la que nosotros podemos calcularlo. Hay diferentes formas de que podemos hacer la parte matemática, pero digamos que esa es una forma en la que nosotros podríamos calcular primero el descuento, o sea, saber en este caso cuánto de esos $20, cuánto representa el 5%, y del 19 cuánto es el total menos el descuento que nosotros le hemos aplicado. Así que de igual manera lo vamos a ir haciendo por partes para que podamos posteriormente hacer el cálculo. Lo primero que vamos a hacer lo vamos a hacer por partes. Primero voy a crear en este caso la parte de la proyección. Y en la proyección primero necesito mostrar el código 2.1, necesito mostrar el producto. Ya vimos que como el producto es calculado, le voy a poner en ese caso que al producto vamos a usar el operador toUpper, y aquí le vamos a poner dólar producto para que lo convierta en mayúsculas. Necesito mostrar después el total 2.1 y necesito mostrar después el descuento 2.1. Esa es la primera parte, ¿ok? Si le doy enter, ya obtenemos el resultado: código, total, descuento y el producto que lo colocamos en mayúsculas. Hasta ahí estamos bien. Ahora lo primero que voy a hacer en la proyección es calcularme el descuento. Entonces le voy a poner aquí después del 1, me voy a calcular el total descuento. ¿Cómo me voy a calcular el total descuento? Lo que tengo que hacer es multiplicar el campo total, o sea, multiplicar este campo total por este 2 y eso dividirlo entre 100. Esa es la fórmula que nos generamos. Entonces, básicamente aquí lo que tendría que hacer sería usar un operador que sería el operador multiply, y en ese operador multiply le vamos a enviar un vector. ¿Qué le voy a enviar? Pues necesito multiplicarme el campo total por el campo descuento. La pregunta ahora aquí es ¿cómo le hago para decirle que lo voy a dividir entre 100? Y si ustedes revisan un poquito las matemáticas, tal vez se recuerdan de que dividir un número entre 100 es lo mismo que multiplicarlo por 0.01. Entonces en este caso acá lo voy a multiplicar por 0.01 y sería el mismo resultado. Le vamos a dar enter y vamos a ver si en ese caso nos da el resultado. Si le doy enter, van a notar en la primera que teníamos, que era la que nosotros calculamos, dijimos de que el descuento era del 5%, por lo tanto nos da $1. En el segundo vale 40, el 2% de 40 serían 20, serían 80 centavos. Este vale 80, el 6% de 80 son 4.80, el 1% de 35 es 0.35, el 20 aquí es lo mismo, 80 centavos, y aquí bueno, igual. Entonces ya calculamos el total de descuento. Ahora debemos de calcular el total menos el descuento, o sea que me permita restar este valor menos este valor. Podemos hacerlo de dos formas. Como ya tengo en este caso el cálculo acá, pues me puedo crear otra proyección y restar esos campos. Podría ser una manera. La otra manera es calcularlo directamente desde acá. Entonces como aquí tengo el operador multiply, entonces aquí le puedo decir que me voy a crear otro campo que se va a llamar total a pagar. Y vean, en el total a pagar lo que tengo que hacer es restarme el total que tenemos arriba menos el total de descuento. ¿Cómo voy a hacer ese proceso? Voy a utilizar en este caso un operador que se llama subtract. Ese subtract también le tengo que enviar un vector, y en ese vector el campo primero que vamos a restar es el campo total, coma,
menos el total descuento. Pero como el total descuento es un campo que lo he calculado, este total descuento no existe. En mi colección no existe, así que ese campo lo hemos calculado. Así que la única manera de poder tener acceso ahí es volverlo a calcular. Entonces le puedo poner aquí coma, abro y cierro llaves y pongo el multiply. Ese multiply le pongo un vector y aquí hacemos la misma fórmula. Le digo que aquí voy a multiplicar el total que lleva dólar, coma, por el descuento, coma, por 0.01. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a multiplicar primero este valor, eso me va a dar, por ejemplo, en el primer caso, el valor de 1, y se lo va a restar a total. O sea que nos va a quedar 20 menos 1, y eso va a ser el campo total a pagar. Vamos a ver ahora si realmente funciona. Si le damos Enter. Me faltó colocarle el signo de dólar. Aquí le faltó el signo de dólar. Y ahora sí, entonces ya tenemos en esta parte de acá, en el primero que era el de camisas, que nos costó 20, le hicimos el 5% de descuento, era 1, ahora nos resta 19. Este sería 39.2, este sería 75.2, que sería los 80 menos los 480, y así sucesivamente, o podemos ir aplicando las matemáticas a todo el resto. O sea, hasta ahorita ya hemos calculado el total a pagar. Ahora yo necesito, voy a poner de nuevo, con esto calculamos el total a pagar. Ahora yo necesito de nuevo hacer el proceso de acumularlo, de hacerlos uno solo. Entonces, coma, ahora abro y cierro llaves y ahora voy a trabajar con la proyección. Bueno, vamos a poner la proyección. En este caso, en la proyección, le digo que necesito que muestre el campo, perdón, aquí sería el operador de agrupar, de agrupación. Entonces aquí vamos a crearnos en la parte interna el primer campo, que sería el ID, dos puntos. Como ese sabemos que lo vamos a hacer por un proceso de un subdocumento, entonces abro y cierro llaves y le coloco que el primer campo sería el código y aquí le ponemos dólar código. Luego el segundo campo sería producto, dos puntos, y aquí le ponemos dólar producto. Ok, hasta ahí tenemos el ID. De ahí puedo calcular el número vendido, dos puntos. El número vendido es la misma fórmula, le colocamos dólar sum, dos puntos, y aquí le ponemos 1, con eso calculamos el número vendido. Ahora necesito calcular el total vendido, que si ya lo teníamos, entonces le puedo poner coma, total vendido. ¿Cómo era el total vendido? Pues era básicamente utilizar de nuevo el operador $sum y ponerle que el campo que íbamos a operar en ese caso es dólar total. Hasta ahí calculamos el total vendido y necesito calcular o sumar el total descuento y el total a pagar. Entonces voy a sumar aquí de nuevo el total descuento, dos puntos. Este va a ser también el operador suma, dos puntos. En ese operador suma, ahí vamos a poner el total descuento. Entonces ponemos entre comillas dólar total, quiero ver, le pusimos total descuento y nos hace falta calcular el total a pagar. Entonces voy a poner total a pagar, dos puntos, le ponemos el operador suma, dos puntos, y entre comillas dólar total a pagar. Y con eso ya tenemos listo todo el cálculo completito que deberíamos de sacar. Vamos a ver si no nos hemos equivocado en paréntesis o en algo parecido. Eso nos debería de dar los resultados automáticos. Si le damos enter, vamos a ver que de camisas vendimos 3,
con un total de $60. Hicimos un descuento de $2.20, el total es $57.80. De reloj vendimos un total de 2 relojes, eso hizo un total de $75. Se hizo un descuento de unos 1.15 y el total fue de $73.85. Los zapatos Nike 160, un descuento de 8, 152. Esto que tenemos acá lo acabamos de arreglar solamente con esta consulta, y si se dan cuenta se las he ido haciendo parte por parte. O sea, yo ejecuto, de hecho cuando yo estoy construyendo una consulta de este tipo ya se está tornando un poco más compleja, yo lo que hago es que voy sacando parte por parte. Digamos, primero genero la parte de la proyección, después de la proyección me encargo de generar, por ejemplo, si lo necesito agrupar, después de agruparlo, bueno, en la proyección permite en este caso hacer el cálculo, generamos el cálculo, después lo agrupamos, y en este caso, y después de que lo hemos agrupado, probablemente ahora necesitamos darle mejor formato. Entonces el siguiente paso sería crearnos una proyección. Se le puedo poner un project, porque si se recuerdan los datos estaban desordenados, y ya le puedo decir, por ejemplo, que el campo código va a ser igual a $id.código, y que el campo producto dos puntos, ese va a ser igual a $id.producto. y que necesito mostrar el número vendido 2.1, necesito mostrar el total vendido 2.1, necesito mostrar el total descuento 2.1, y necesito mostrar el total a pagar 2.1, y necesitamos ocultar el _id. Entonces con eso ya tenemos todos los elementos ocultos que teníamos que ocultar, y los elementos que no se veían bien ya los deberíamos demostrar de manera correcta. Si ahora le doy enter, ya tenemos 3, vean: número vendido, total vendido, descuento, total a pagar, el código que es el 2 y en este caso el reloj. Más adelante, que cuando veamos cómo ordenarlos, ya se van a dar cuenta que puedo poner código primero arriba, luego producto después arriba, luego el número vendido, total vendido, descuento y total a pagar, para cambiar el orden en que se muestran en ese caso los campos. Pero ahí pues ya más o menos tenemos una idea de cómo funciona el proceso de agrupación. Esta consulta pues ya, si ustedes la ven y la analizan, pues ya es más grande, más extensa, mucho más compleja y mucho más difícil de poderla crear desde un principio. Por eso cuando vamos a crear una consulta, primero tengo que leer el enunciado de lo que necesito obtener, o plantearme qué es lo que necesito obtener, y analizamos el documento, cuál es el documento raíz, como lo hicimos nosotros hace rato. O sea, yo vi que de ventas .find one, analizo el primer documento, ahí me di cuenta que contiene los campos código, producto, total y descuento. Entonces a partir de ahí nos empezamos a generar cada una de las consultas. ¿Cuál fue la primera? La primera fue la parte de la proyección. Esta proyección lo que hace, o lo que hacía, es primero devolvernos el código, el producto, convertirlo en mayúsculas, devolvernos el total, el descuento, y calcular el total descuento. ¿Cómo calculamos el total descuento? Con el operador multiply, que me permite en ese caso multiplicar el campo total, que sí existe, por el descuento dividido entre 100, y luego el total a pagar, que también lo calculamos sustrayendo o restando en ese caso el total, campo total, menos el resultado de multiplicar el total por el descuento entre el 100%. Estos son campos calculados que yo los obtuve desde la proyección. Cuando ya tuvimos esa parte, era el primer segmento, el siguiente paso que teníamos que hacer era agruparlo. ¿Cómo los íbamos a agrupar? Entonces agarrábamos la segunda parte de la proyección, la segunda parte del Aggregation Framework, y el resultado que teníamos acá ahora lo agrupamos.
necesito agruparlos por el código y por el producto, que son los datos que necesito convertir en una sola línea. Y en ese proceso de agruparlos o convertirlos en una sola línea, voy a contar, con esto cuento cuántos elementos hay. O sea, ahí me va a decir cuántos en total, cuántas veces se repite, si lo queremos ver de esa manera. También calculo el total vendido, se empieza a acumular, como si tuviera en Excel las columnas, las acumulo o las sumo. Sumo el total descuento, sumamos el total a pagar y con eso ya tenemos la siguiente parte de la proyección. Y por último, como esos datos no se ven tan bien como nosotros lo queremos, pues con otro proyecto los empezamos a dar formato. ¿Cómo le damos formato? Bueno, el código está dentro de un subdocumento que es el id.código, entonces le digo que el código va a ser igual al id.código, que el producto va a ser igual al id.producto y de ahí solamente mostramos en los demás campos que teníamos agregado. Y con eso obtenemos este resultado. Ese es, digamos, al final todo el resultado de haber generado esa consulta mucho más compleja, mucho más extensa. No sé si alguna vez generaron alguna consulta así de compleja en SQL, pero pues en esta, por lo menos acá, de hecho todavía es un poco pequeña porque puede hacer que pues, necesitemos más datos. De hecho, cuando ya estemos trabajando con las otras bases de datos que exportamos, probablemente nos hagamos algunas que sean un poco más grandes, pero lo importante de todo eso es, como yo les menciono, irlo haciendo en orden. Ustedes váyanse planteando, como son tuberías, hago la primera parte, ese resultado lo voy a agrupar, ese resultado le voy a poner un match, a ese resultado le voy a poner otro project o lo voy a seguir agrupando. O sea, puedo seguir haciendo varias cosas como nosotros necesitemos. Eso depende mucho más del resultado. Dentro del Aggregation Framework yo puedo todavía agregar uno más, otro operador más. Después de haberlos colocado, puedo poner el operador sort. El operador sort me va a permitir decir por qué campo quiero ordenarlo. Por ejemplo, lo quiero ordenar por el campo total a pagar 2.1 y se van a dar cuenta que el primero que aparece es el que tiene menos, 5780, 7385 y 152. ¿Okay? Si yo le pongo que los quiero ordenar de menor a mayor, de mayor a menor, perdón, le pongo -1 y aparece el más alto en la parte superior. Con eso ya tengo el resultado de un documento, digamos, agrupado, que me muestra solamente los datos simplificados. Hay una consulta que a mí siempre me gusta hacer, porque pues a veces lo pone a pensar a uno mucho. Más que todo la hacíamos cuando estábamos viendo, cuando yo enseñaba MySQL en bases de datos, y que es, como les mencionaba, bastante común cuando uno ya las encuentra en el lugar de trabajo. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a mí me dicen que necesito saber cuál es el producto más vendido? Cuando hablamos del producto más vendido, podemos tomar dos parámetros. Puede ser que sea por el número de veces que se vendió o por la cantidad de dinero que generó. Si fuese por la cantidad de dinero, entonces lo que tendría que hacer acá es primero ordenarlo por el total a pagar. Y luego, después de eso, aquí me podría colocar otro operador, que es el operador limit, y decirle que solamente me devuelve el primero. Entonces, después de haber hecho un cálculo súper complejo, le pongo el limit 1 y ya le puedo decir, por dinero, el más vendido son los zapatos Nike, si no me equivoco, quiero ver, sí, son los zapatos Nike, el más vendido son los zapatos Nike. Eso es en el caso que yo lo esté comparando por el total de dinero generado. Pero ¿qué pasa si lo quiero comparar por el número de unidades vendidas, que es diferente? Entonces la diferencia que yo lo tendría que ordenar acá por el número vendido, y si le doy enter, ahí ahora ya sé que el número más alto fueron las camisas. Entonces con eso ya primero los ordenamos, el resultado que obtuvimos lo ordenamos porque de hecho MongoDB no nos lo va a dar ordenado de manera predeterminada. Entonces primero lo ordenamos y después de haberlos ordenado
pues usamos el comando limit para sacar un dato muy específico. También puede hacer que me digan, mire, yo necesito que obtenga, pero el segundo más vendido, no el primero, sino que el segundo. Por alguna razón necesito sacar cuál fue el segundo más vendido. Bueno, entonces en lugar de ponerle limit, puedo utilizar el operador skip y decirle que se salte uno. Y si se dan cuenta, si le doy enter, ya no me aparece camisas, me aparece zapatos Nike y me aparece reloj. Por ende, para mí el segundo más vendido va a ser este que tenemos acá. ¿Cómo hago para sacar solamente ese? Pues le pongo otra vez aquí el operador limit 2.1 y ahora solamente saco el 2, que sería en ese caso el reloj. No, perdón, eran zapatos Nike. Sacamos el reloj, quiero ver. Aquí nos saltamos el primero con el skip. Sí, perdón. Lo que pasa que los hemos sacado por el número más vendido, sí es cierto. Entonces el que más había vendido es el 2, aunque al final de cuentas estos son iguales porque vendieron lo mismo. Comparémoslos por el total. Yo estaba viendo el total a pagar. Entonces comparémoslos por el total de dinero que hayan generado. Voy a poner total a pagar y le damos enter. Y ahí sí vamos a tener que el que más dinero generó debería de ser el reloj. Vamos a ver. No, debería de ser zapatos Nike. No, perdón. Si los ordenamos por total a pagar, voy a ordenarlos para no confundirme. Era camisas en el número 1 y reloj en el número 2 y... Perdón, zapatos Nike en el número 1, reloj en el número 2 y camisas en el último. Entonces sí, el resultado debería de ser, si es el segundo, debería de ser reloj. Ok, eso es en el caso que nos dijeran, mire, yo quiero obtener el más vendido, pero puede hacer también que lo que necesite hacer es obtener el menos vendido. Entonces ahí los ordeno de manera normal. Quitamos solamente el skip, digamos que quiero obtener el menos vendido, y ahí le damos enter por total a pagar, y el que menos de ingresos generó fue en ese caso la camisa con 57.80 dólares. Y así podemos seguirnos creando cálculos muchísimo más complejos haciendo uso en ese caso de esos operadores. Nos hacen falta ver todavía algunos otros ejemplos con otros operadores adicionales. Hay un operador específico que permite trabajar sobre subdocumentos, que ese es un poquito sobre vectores, que ese es un poquito no difícil de entenderlo, sino que hay que hacer algunos ejercicios para comprender qué es lo que hace internamente, pero pues ese lo vamos a analizar en la próxima clase. Ahorita lo que quería es de que pues tuvieran ustedes una noción completa de cómo funciona el group y que pues en base a eso pudiésemos generar algunos ejemplos. Si ustedes quieren, en base a esta operación que tenemos acá, voy a poner de nuevo db punto usuarios, punto ventas. De acuerdo a esos resultados, piensen que o hagan en su casa, traten de sacar el IVA. Acuérdense que el IVA es, digamos, si yo le apliqué un descuento a un producto, si este producto me costó 20 dólares menos el 5%, me costó 19 dólares. Pero a esos 19 dólares le tengo que aplicar el 13% del IVA. Entonces necesito calcular el 13% del IVA. Digamos que 20 por el 13% debería de ser 19, perdón, por el 13% deberían de ser como 21 y algo. Entonces eso es lo que yo al final de cuentas tendría que pagar. El total más el porcentaje del IVA es lo que le deberíamos de aplicar en ese caso ese valor.
Generalmente el descuento se aplica al precio del producto sin IVA porque si no afectamos el impuesto sobre la renta en algunas ocasiones, entonces eso nos puede ocasionar inconvenientes con Hacienda. Pero traten en su casa de agregar el IVA, o sea que digamos a este total de descuentos, después de haber calculado esos, voy a ver si tenemos la primera proyección. Esta. O sea, después de haber calculado el total descuento y el total a pagar, aquí ya tendría que ser el total con IVA. Debería de calcular un campo IVA que debería tener el 13% de 19.60 y el total a pagar con IVA que debería de ser 19.60 más el 13%. Se va a hacer más compleja la consulta, pero la idea, como siempre, es tratar de hacer el ejercicio para tratar de ejercitar un poquito la lógica de cómo funcionan, en este caso, las consultas de este tipo, para entender de alguna manera la forma en cómo tengo que generar más adelante las aplicaciones. De hecho, ya cuando uno está trabajando en el área laboral con los jefes, pues ellos se inventan una serie de consultas y reportes que uno tiene que inventárselas cómo generarla. Entonces la única manera de hacerlo es practicando y practicando, tratando de generar lógica de la aplicación para entender cómo podríamos obtener esos resultados. Creo que en la guía, si no me equivoco, hay algunos ejercicios sobre el Aggregation Framework, principalmente sobre estos que acabamos de ver, para que también puedan tomar algunos datos de ahí y poderlos realizar. No sé si tienen alguna duda o consulta. ¿No? Bien. Bueno, entonces eso teníamos para el día de ahora. Vamos a continuar la otra semana antes de que terminemos. La otra semana ya es la tercera semana de este periodo, así que vamos a tener la otra semana una evaluación. La evaluación la tendríamos el día martes. Así que el día lunes vamos a tener la clase y el día martes vamos a tener la evaluación a esta hora. El proceso de evaluación vamos a usar el mismo método que usamos el día del parcial. Yo les voy a habilitar el examen a las 6:30 y van a tener hasta las 8:20 para poderlo desarrollar. Siempre va a ser en línea, pero pues va a ser a la hora en la cual nosotros hemos estipulado la hora clase. Para que estén pendientes, ese día vamos a hacer el mismo proceso de conectarnos en Meeting por si tienen alguna duda y resolver el examen en ese momento. Lo que va a salir, bueno, hasta lo que hemos visto en ese momento. Dígame. Para programación web, no. Ese sería el jueves. Ese sería el jueves. Para esta materia sería el martes y para programación web sería el jueves. Bien, dígame. Para móviles sería el sábado. Si ustedes llevan 3 materias conmigo, este sería el sábado. Bueno, si no hay preguntas, eso sería todo por el día de ahora. Y pues nos veremos con ustedes el día jueves. Que pasen una feliz noche.